Ahí está. Ahí puse para arrancar a grabar y ya tenés habilitado para compartir pantalla. Así que cualquier cosa. eh, A ver, ahí se lee algo o no. Más grande. yo ahí leo, pero si querés ponerlo un poquito más, ahí está. Ahí mejor, ¿no? Bueno. 10 puntos. Bueno, es un artículo bastante llevadero, habrán visto que no tiene grandes complejidades conceptuales, es simplemente casi una historia del criterio verificacionista. Como presentación, bueno, Hempel ya lo conocemos, y dentro del esquema del artículo hace primero una introducción, donde presenta el principio del empirismo moderno y lo vincula al criterio verificacionista. En el segundo hace toda una serie de caracterizaciones acerca de variaciones que se trataron de hacer en el criterio de manera de solucionar ciertos efectos y problemas que despertaban. Estos cambios en realidad estaban basados más en relaciones lógicas entre las oraciones de un lenguaje natural. A partir de cierto momento se intentó hacer una traducción, en vez de buscar el criterio entre las relaciones de las oraciones, se pensó en pasar directamente en traducirlo a un lenguaje empirista. Ese es el apartado 3 y 4, donde se van a presentar algunos intentos y los problemas que surgieron. A mi entender, termina el artículo con problemas, ¿no? O sea, no puede sostenerse esa motivación original. Y los dos últimos apartados son reflexiones acerca, ya concretamente, del significado de un enunciado empírico, y acerca de qué clase de oración es el criterio empírico en sí. Así que esas son más o menos esquemáticamente las secciones del artículo. Así que ahora empezaríamos, bueno, con la lectura. Problemas y cambios en el criterio empirista de significado, por Carl G. Hempel. Introducción. El principio fundamental del empirismo moderno es la idea de que todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia. Llamemos a esa tesis el principio del empirismo. El empirismo lógico contemporáneo le ha añadido la máxima según la cual una oración constituye una afirmación cognoscitivamente significativa y puede, por lo tanto, decirse que es verdadera o falsa únicamente si es bien analítica o contradictoria, o bien capaz, por lo menos en principio, de ser confirmada por la experiencia. De acuerdo con este criterio, llamado criterio empirista de significado cognoscitivo o de significatividad cognoscitiva, muchas de las formulaciones de la metafísica tradicional y grandes partes de la epistemología resultan carentes de significado cognoscitivo, independientemente de lo fructíferas que resulten algunas de ellas en sus connotaciones no cognoscitivas en virtud de su atractivo emocional o de la inspiración moral que ofrecen. De igual manera, ciertas teorías que en un momento u otro fueran formuladas en la ciencia empírica o sus disciplinas auxiliares están presentadas de tal forma que resulta imposible verificarlas con cualquier prueba concebible. En consecuencia, son calificadas de pseudohipótesis, que no afirman nada y que por lo tanto no tienen ninguna fuerza explicativa o predictiva.
Este veredicto se aplica, por ejemplo, a las especulaciones neovitalistas sobre las entelequias o las fuerzas vitales y a las hipótesis telefinalistas propuestas por Lecomte du Nouillet, no sé cómo se pronuncia eso. Yo fui a pispear a ver de qué se trataba eso, y bueno, mencionaba que el neovitalismo es una doctrina que afirma que hay una parte de los fenómenos vitales que no se pueden reducir o explicar a través de interacciones de hechos y reacciones físicas o químicas. Es decir, sería una especie de dualismo en ese sentido. Y Lecomte du Nouillet, o no sé cómo se pronuncie, fue un biofísico, matemático y escritor, y durante cierta etapa, parece, de su vida académica, se le dio por la filosofía de la ciencia, pero en términos o con la perspectiva de la evolución, la religión y la teleología. Se ve que le agarró por ese lado la explicación. Por supuesto, teniendo eso en cuenta, es alguien cuyas afirmaciones van a estar bastante por fuera de este criterio que están buscando. A pesar Bueno, de esto, perdón, sí, justo algo adicional para mencionar. Yo no sé si se acuerdan, porque ya quedó un poco lejos de los encuentros, pero ¿se acuerdan que Van Frasen criticaba, digamos, una forma de formular los principios del empirismo, ¿no? O sea, decía, el empirismo se vuelve contradictorio si dice que todo el conocimiento, por ejemplo, surge de la experiencia, porque no puede justificar esa tesis en base al mismo criterio que está utilizando. Fíjense que es claro, casi literalmente la misma afirmación que está haciendo Hempel al principio. O sea, la primera oración dice todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia, ¿no? Ese es el principio, o llamaré esta tesis principio del empirismo moderno. Eh, sí, es casi literalmente lo mismo y justamente ahí la crítica de Van Frasen por lo menos es bastante puntual y específica, o sea, se para sobre todo contra, a pesar de que se llama a sí mismo empirista, se para contra la forma de caracterizar el empirismo que tienen los positivistas o los empiristas lógicos, ¿no? Así que nada, es algo como para anotar, esto me vino bien porque pude complementar lo que aparecía antes, ¿no? Perdón, lo que habíamos charlado hasta la vez pasada. Lo pude hasta citar en el artículo justamente por eso, porque prácticamente es una buenísimo. cita de Hempel. Y no lo sabía. Y ¿Cómo es bueno, nada. entonces la diferencia? No, es que en realidad Van Frasen propone hacer toda la caracterización del empirismo como una stance justamente porque está en desacuerdo con decir, bueno, esto es una doctrina que se puede sintetizar en una tesis. Fíjate que si nosotros sintetizamos el empirismo como una tesis, o con una tesis fundamental, como por ejemplo todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia, el empirismo se vuelve contradictorio, o por lo menos pragmáticamente contradictorio, porque dice todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia. Bueno, ¿y en qué basas esa afirmación? ¿No? ¿En qué Deberías basarlo en la experiencia? Claro. experiencia porque no es una frase, no es un enunciado analítico ese, y no No, podés no. hacerlo. Eso igual, ¿en qué se podían basar este tipo de afirmaciones que no eran empíricas? Lo habíamos visto en un texto, creo que al final de un texto de Carnap, que no lo solucionaba, pero decía, bueno, y este tipo de afirmaciones metas son están en un meta nivel y son demostrables, son reducibles a afirmaciones empíricas. ¿Qué no demostraría aquí sino en otro artículo? Si querés busco la parte donde dice eso, si lo puedes buscar, Claro, si querés. el tema es que tal vez que igualmente va a ser un problema para el mismo criterio empirista de significado, ¿no? Pero tal vez esta tesis se podría reducir o se podría poner como conclusión de un razonamiento inductivo, ¿no? Que hable de un montón de conocimientos no analíticos basados en la experiencia. Pero así todo, la inducción nos serviría para justificar suficientemente esa tesis. Eh, o por lo menos de manera absoluta, o de manera que satisfaga el criterio tal como está formulado acá. Pero bueno, tal vez
para Hempel podría zafar, digamos. Hempel banca la inducción como nosotros enseñamos en IPC, en sentido amplio. Tal vez de alguna manera se podría tratar de justificar inductivamente, pero no a través de los razonamientos inductivos naif que hubieron antes, ¿no? Y no sé si necesitaría, digamos, me parece que estaría dispuesto a afirmar que eso es más como un postulado metodológico, con una hipótesis Claro, el tema es metafísica cómo detrás, una lo podés apuesta. justificar, cómo podés justificar esa tesis. O sea, porque uno puede decir, bueno, es un enunciado metodológico. Bueno, ¿y cómo me lo justificás? ¿Por qué tengo que aceptar esto? Si querés rechazarlo, fíjate cuáles son las consecuencias. Claro, pero bueno, para ellos es la perspectiva correcta. O sea, de última, o sea, no tienen base suficiente como para. Si vos querés bancar esta tesis y no justificarla, no te podés pelear, por ejemplo, contra el neovitalismo. No le podés decir, están haciendo las cosas mal. Sino simplemente están aceptando un principio distinto al mío. O sea, a lo que voy es Claro, está eso. bien. Ellos se paran en ese principio como diciendo, bueno, esta es la tesis correcta. Bueno, decime por qué. Claro, pero, por ejemplo, el neovitalismo habría un problema para establecer acuerdos intersubjetivos. Sería mucho más difícil establecer acuerdos intersubjetivos en razón de algo que no es contrastable empíricamente. En cambio, sobre enunciados contrastables empíricamente sería más fácil, digamos. Es fácil, se pueden hacer acuerdos intersubjetivos sobre eso. En cambio, sobre lo otro no, porque Claro, no pero hay. eso sería una tesis en realidad. Eso yo te lo bancaría, pero eso es más una propuesta que tenemos que ser popperianos para poder decir eso. Es que Y todos yo somos ya te popperianos. conozco, ya sé que está yendo por. O sea, yo te digo, bueno, está bien, yo te lo compro. Ya estamos en Popper, no estamos en los empiristas lógicos, en el positivismo lógico y demás. Porque ellos lo están diciendo como la tesis correcta y lo tenés que probar. Y ellos no lo prueban. Si me lo querés justificar como principio metodológico, lo que fuere, bueno, ahí ya podríamos formular algún principio por el estilo, estaríamos en una filosofía popperiana y yo te banco, porque sé que ahí está mucho mejor basado todo esto. Pero no es de Hempel. Bueno, por ahora te lo voy a aceptar. Por ahora. Está bien, está perfecto. Está bien porque me parece que de alguna manera el comentario que vos haces, Nacho, en cierta manera desnuda algo que a mí me parece que es la motivación central de querer establecer una tesis así. Porque el que es de una perspectiva un poco más cargada metafísicamente, le suena como decir, vos estás haciendo esto porque no te gusta mi perspectiva, ¿no? O sea, parece como, bueno, elegís esa tesis, bueno, de que todo conocimiento se tiene que basar en la experiencia porque es justito la que más me perjudica a mí, si, por ejemplo, si yo estuviera hablando por boca de algún metafísico, digamos, ¿no? Y entonces podría, así como dice Van Frasen, decir, bueno, entonces justifica vos tu tesis, porque si tendría que cumplir también con tu criterio. Y en ese sentido, por ahí, bueno, ahí se surge ese pequeño, ese pequeño no, pero ese gran problema, ¿no? Tenés que empezar a decir, bueno, no, es metodológico. Pero a mí bueno, me parece, también está muy pertinente porque a mí me parece que toda elección de un criterio, requisito, tesis, tiene una motivación atrás. Y para mí claramente acá la motivación es descalificar a los enunciados metafísicamente cargados, ¿no? Este, pero, pero bueno, también hay que reconocerle ciertos logros y el esfuerzo de haber tratado de justificarlo, ¿no? Que en base, eh, es la base de este artículo, digamos, en cierta manera. No, eso sí, totalmente, totalmente. Porque, digamos, obviamente, el primer intento puede llegar a salir mal. El tema es que marcarlo la dirección, obvio. Yo, de hecho, a mí me sirvió mucho este artículo porque no desconocía algunas de las propuestas que se habían hecho. Este, Así que sí, fue bastante revelador para mí. Eh, bueno, ¿que seguimos o quieren? Sí, 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 mandale nomás. Bueno. A pesar de esto, las formulaciones anteriores del principio
del empirismo y del criterio empirista de significado no proporcionan sino una caracterización general, más bien vaga, de un punto de mira básico, y por lo tanto necesitan ser elucidadas y ampliadas. Y si bien en las fases más tempranas de su desarrollo el empirismo lógico se preocupó en gran medida por realizar una crítica en base a tales principios fundamentales de las formulaciones filosóficas y científicas, en los últimos años ha habido una preocupación cada vez mayor por las tareas positivas de analizar en detalle la lógica y la metodología de la ciencia empírica y por aclarar y reformular las ideas básicas del empirismo a la luz de los conocimientos así adquiridos. En este artículo me propongo discutir algunos de los problemas que han surgido en esta investigación y algunos de los resultados que parece haber establecido. Bueno, ahí termina explicitando su propósito. 2. Cambios en el criterio de verificabilidad del significado empírico. A mí me pareció entender que la sección que empieza acá viene a describir los intentos de soluciones que se formularon para resolver el hecho de que menciona que tiene que haber, sobre todo la expresión que dice que tiene que haber confirmabilidad mediante observación directa en principio. Parece una expresión un poco vaga. Y Hay entonces un apartado de eso, con esas palabras, en el Filosofía de la Ciencia Natural, que damos nosotros. Ahí lo busco. sí. Así perdón por interrumpirte. No, al contrario. Creo que es el capítulo 3, el último apartado. Contrastabilidad en principio y alcance empírico. Es el apartado 5 del capítulo 3. Buenísimo. Bueno, listo, ya. Si quieren lo leo, pero es muy largo. Yo me lo anoto igual. Apartado 5, capítulo 3, Filosofía Natural. Filosofía de la Ciencia Natural. Claro, hay que elucidar qué significa que en principio algo sea confirmable, ¿no? Mediante observación. Y la apuesta acá es definir característica observable, oración empírica, ¿era? O oración con significado empírico. O con sentido. Sí. Y predicado observacional. No, oración observacional, perdón, está ahí más abajo. Bueno, leo. Tal como nuestra formulación revela, el criterio empirista de significado impone el requisito de verificabilidad mediante la experiencia. Para aquellas oraciones cognitivamente significativas que no sean ni analíticas ni contradictorias, a causa, claro, analítica como sinónimo de tautológica, ¿no? Esa es Sí. la modalidad, está bien. Habría que ver por qué no usa tautológica. Capaz que hay alguna cosa, alguna distinción. Tipo, Quine, por ejemplo, distingue dos tipos de enunciados analíticos. Los enunciados analíticos puros y los otros enunciados analíticos. La diferencia es que un enunciado analítico puro es que no depende de entender la definición de un término. Por ejemplo, soltero y casado, creo que ahí tenemos definiciones, dependemos de un diccionario. Es decir, en cambio, decir A es lo mismo que no A, ahí tengo un analítico puro. Creo que va por ese lado. Está bien. Claro, porque Entonces, mi pregunta capaz que va por ahí el tema de poner analítico y no tautológico. Pero no sé. Sí. Alguna razón de ese estilo tiene que ser. O si no, podría poner directamente que no sean analíticas, ¿no? Y funcionaría. Bueno, un detalle menor. Para aquellas oraciones cognitivamente significativas que no sean ni analíticas ni contradictorias, llamémoslas oraciones con significado empírico o con significatividad empírica. El concepto de verificabilidad, que es hacer precisa la vaga noción de descansar, o más bien de poder descansar en la experiencia,
ha sufrido diversas modificaciones que reflejan un análisis cada vez más agudo de la estructura del conocimiento empírico. En esta sección examinaremos las etapas más importantes de ese desarrollo. Para comodidad de la exposición, presentaremos primero tres conceptos auxiliares, a saber, el de característica observable, el de predicado observacional y el de oración observacional. Una propiedad o una relación de objeto física será llamada característica observable si, en las circunstancias adecuadas, su presencia o ausencia, en un caso dado, puede determinarse mediante observación directa. Está bien. Esta es una definición más ontológica, ¿no? Si yo no entiendo mal. Es una característica observable en algún objeto o entidad, ¿no? Así, los términos verde, blando, líquido, más largo que designan características observables, mientras que no sucede esto con bivalente, radioactivo, mejor conductor eléctrico e introvertido. Claro, no estoy tan seguro que sean características ontológicas ahora. No, en realidad sí lo son, pero porque ahora dice que los términos tienen cierto nombre, que va a ser el de predicados observacionales. Ah, está bien. Fíjate que Está dice, bien. designan características observables. O sea, ni siquiera está diciendo que verde es una característica observable, sino que designa una. Designa, claro, está bien. O sea, característica... no, pará, una propiedad... Una cosa es la palabra y otra cosa es aquello que la palabra designa. Designa, está bien. Entonces, Ahí la está. Claro, palabra sí, sí, verde sí. no es O sea, verde. lo que habías dicho al principio de que era más ontológico, sí, sí, totalmente. Y lo que viene ahora es más semántico. O sea, cómo referís a. Más semántico. Está bien. Entonces lo que pensé la primera vez estaba bien. La duda estaba incorrecta. Los términos que designan características observables se llamarán predicados observacionales. Está bien, es lo que dice Nacho. Finalmente, por oración observacional entendemos cualquier oración que correcta o incorrectamente afirme de uno o más objetos específicamente nombrados que tienen o carecen de determinada característica observable. Perfecto. Las siguientes oraciones, por ejemplo, cumplen esta condición. La Torre Eiffel es más alta que los edificios vecinos. El indicador de este instrumento no llegó al punto marcado. 3 dice, el punto marcado 3 en la escala. E incluso el mayor dinosaurio en exhibición en el Museo de Historia Natural de Nueva York tenía la lengua azul. Ya que esta última oración asigna a un objeto determinado una característica de tal índole, la de tener la lengua azul, que en circunstancias adecuadas, por ejemplo, en el caso de mi perro Chow, puede averiguarse por observación directa su presencia o ausencia. Nuestro concepto de oración observacional está destinado a proporcionar una interpretación precisa de la vaga idea de una oración que afirma algo que en principio puede establecerse mediante observación directa, aun y cuando pueda ocurrir que no sea posible que yo lo observe. Quizás tampoco mis contemporáneos e incluso tal vez ningún ser humano que haya vivido o llegue a vivir. Cualquier prueba que pueda aducirse en la verificación de una hipótesis empírica puede considerarse ahora como expresada en oraciones observacionales de esta clase. Esto me parece hermoso. O sea, está muy bien hecho, digamos, está muy bien hecho el análisis para poder aclarar qué significa oración observacional en última instancia. O Sí. sea, el hecho de ponerlo del tema de la característica observable, después lo del predicado observable, y ahí montar la definición de oración observacional, creo Es que muy resuelve elegante. muchos problemas que si los plantea de otra manera son demasiado vagos. Sí, sí, tal cual. Sí. A mí me aclaró, también incluso me ayudó cuando hay que explicar la diferencia entre confirmabilidad y confirmación, ese tipo de cosas. Está bien. Es muy, muy linda la prosa de Hempel. Esto, por ejemplo, haría referencia a un planeta que no está a nuestra vista, a nuestro alcance, pero que en principio es observable. Eso sería observable. O sea, Yo una entiendo, afirmación sobre eso sería una observación
observacional porque el planeta, si yo estoy enfrente, lo podría ver, a pesar de que mis contemporáneos no lo vean. Yo entiendo que sí, pero hay un límite donde podría ser discutible también, ¿no? Creo que esto lo intenta solucionar Van Frasen. O sea, esta idea de un planeta muy lejano. Y no sé qué piensa Van Frasen. Creo que sí. No me acuerdo. Yo no manejo Van Frasen, pero me acuerdo que había un planteo sobre estas cosas. Objetos que no están al alcance. Sí, pero porque él, o sea, Van Frasen trata de postular una entidad intermedia entre lo que es la mera apariencia, digamos, lo que vos podés observar directamente, y lo que existe en la realidad independientemente de nuestra experiencia, que es a lo que él llama fenómeno, que es justamente esta entidad dotada de estructura que tiene que ver con las apariencias que vos estás observando directamente, pero que no se asimila al objeto más allá de tu observación. Entonces, por eso no lo dice por el tema de los planetas lejanos, sino que también toma el ejemplo de las órbitas, ¿no? Una órbita es un fenómeno, pero no es una apariencia porque vos no podés ver literalmente el recorrido de Claro, no planeta hablaba durante de todo eso. un cierto Igual, tiempo. O sea, es más una estructura con la cual vos describís la trayectoria de un planeta, independientemente de que lo veas en todas las instancias intermedias, ¿no? Dice, es imposible hacerlo, o sea, no podés ver todas las apariencias, pero sí podés ver el fenómeno, y hasta lo podés describir y justificarlo empíricamente. Más que nada por ese lado va, o no sea, hablaba de eso. Hablaba más de la definición de observable de Van Frasen. es Que creo que era que algo así como algo es observable si a partir de una teoría se dice que es observable. Pero claro, pero justamente por eso habla del tema de los fenómenos. O sea, la palabra fenómeno tiene una caracterización particular que es no solamente algo que vos podés observar, sino que está dotado de cierta estructura. Y la mayoría de las veces, digamos, estructura matemática. Es como un término bastante cargado para lo que nosotros diríamos acá. Pero sí, o sea, hay una cierta correspondencia. Creo que trata de hacer una especie de corrección de esto. Porque hasta cierto punto, bueno, hasta dónde llegamos con los predicados que consideramos observables, ¿no? Y él trata de hacer como, de bajarlo al llano diciendo, bueno, acá es donde tenemos que hacer intervenir la noción de fenómeno, que no se asimila directamente a lo que nosotros vemos o no vemos, sino a lo que sería observable o no observable en principio. Pero bueno, nada, Claro. eh, creo yo que le agrega más cosas de lo que le agregaría cualquier empirista lógico. Pero así todo está bueno ponerlo en diálogo con esta idea, ¿no? Sigo. Veamos ahora los cambios operados en el concepto de verificabilidad y por lo tanto en el de significado empírico. En los primeros tiempos del Círculo de Viena se decía que una oración tenía significado empírico si era posible, al menos en principio, de verificación completa por medio de la observación. Es decir, si podía describirse una prueba observacional tal que, de alcanzarse realmente, establecería de modo concluyente la verdad de la oración. Con ayuda del concepto de oración observacional, podemos reformular este requisito del modo siguiente. Una oración S tiene significado empírico si y solo si es posible indicar un conjunto finito de oraciones de observación, o uno o dos, etcétera, tales que, si son verdaderas, entonces S es necesariamente verdadera también. Pero tal concepto, pero tal como se ha presentado, esta condición también se satisface si S es una oración analítica o si las oraciones observacionales dadas son lógicamente incompatibles entre sí. Con la siguiente formulación excluimos esos casos y a la vez expresamos el criterio propuesto con más precisión. Excelente Requisito de esto. verificabilidad. Perdón, ¿eh? Excelente Sí, esto sí. porque, claro, o sea, más allá del tema de si esa es una oración analítica, que ese es un caso bastante obvio, digamos, en el cual se cumpliría que cualquier conjunto de oraciones de observación podrían hacerse compatibles con eso, el tema de plantear el caso de qué pasa si las oraciones observacionales son lógicamente incompatibles está buenísimo porque un análisis lógico, o sea, por lo menos según la lógica eh, la lógica más aceptada, la lógica, no sé si decirle clásica, ¿no? Pero equivalente. eh, El ex sí, bueno, falsum. pero el tema es que hay algunas lógicas bivalentes que no aceptan
el ex falsum sequitur quod libet. Es el principio de que de la contradicción se sigue cualquier cosa. Pasa Lo que que si está queriendo excluir aceptás es la ese caso tabla, acá, y me parece que está bueno si que sea aceptás plantearlo. si aceptás la tabla del condicional, tenés que aceptar el ex falsum. Sí, 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 totalmente, Eso pero está bueno que lo describe mencione acá Popper. para poder evitar ese caso, porque justamente vos podrías, o sea, uses esa lógica, no lo uses, se está presuponiendo que estás usando ese tipo de lógica y está bueno que sea mencionarlo. Cualquier otra persona en el lugar de Hempel se lo hubiera salteado. Y de hecho, por eso él menciona que está la primera formulación, ¿no? Y que esta formulación nueva va a ser más refinada. Porque ¿Sabés el que resto Popper creo que se lo también lo salteó. explica? Popper lo ¿Cómo? explica, pero no sé, pero no sé si es contemporáneo cuando Popper lo dice, pero Popper lo dice en la lógica. Sí, sí, bueno, eso es esa es la duda que puede llegar a surgir, porque yo en Popper lo estoy tomando como de después y no es tan claro, porque A ver, puede ser que, ¿este no sé artículo de quién fue qué año primero. es? Este artículo es del 1950. Y no sé si parece. 1934. ¿Cómo? 1934 la lógica. Listo, entonces Popper ganó. Claro, claro. Pero depende, porque capaz que en este idioma es de 1950 o capaz que el artículo publicado en esta revista es de 1950. El Claro, original, eso es lo que dice lo último. Este artículo apareció por primera vez en el volumen 4 de la Revue Internationale de Philosophie 1950. listo. Listo. Ya está, ganó Popper. No es el austríaco. Pero bueno, Picar así con todo está K. bueno que esté mencionado. Está bien. Y hasta puede ser una forma, una estrategia de Hempel de decir, bueno, Popper es uno de los nuestros en realidad, no jodamos. Porque para mí va más para ese lado, ¿no? O sea, de hecho, Lo muchas de las cosas que mencionan, creo. dice Hempel para mí son como medio, choreémosle un poquito a Popper, ¿no? Pero Claro. Hay que ver, Eh, capaz que Popper le choreó a otro, ¿no? está bien, pero seguro que no a Hempel, digamos. Yo digo por la un filosofía de la minutito, ciencia ahí natural, viene. digo, Qué es, bello Popper, por Dios. sí, sí, lo tenemos que leer y lo tenemos que leer un montonazo, o sea, tenemos que leer varias cosas de Popper. Yo Hay que poner la leería lupa libros bien enteros de y... Popper, o sea, de verdad que Y la lógica está sí, la lógica para para meter bien el usarla ojo. toda. Sí, sí. Em, ¿Cómo estás, che? bien, bien. Medio disperso de la escritura. Debería estar un poquito más atento a eso. Pero bueno, todavía no mandé revista a ninguna. No mandé el anterior, el artículo que les presenté hasta la vez pasada. Tengo que hacer eso. Bueno, ¿qué falta para que puedas mandar? En realidad, nada, que yo esté seguro, o sea, que tenga bastante seguridad de que en el lugar al que lo voy a mandar me lo pueden llegar a aceptar, pero bueno, eso es más una cuestión de confianza, no es otra cosa. Y preguntale a Bruno, capaz que Bruno sabe Le algún lugar que pregunté, esté de hecho le buscando. pedí que lo leyera para ver qué onda, pero debe estar bastante a mil. De hecho, hace un par de semanas que no sé nada de él, entonces... Sí, yo le envié uno hace como 3 semanas. Sí, bueno, yo se lo había mandado hace un poquito más y todavía no me lo pispió. Pero igual nada. O sea, si no me contesta en estos días, lo voy a mandar igual a algún lado. Algún lado que vea que está bien indexado. Y listo. Pero bueno. Y iban a sacar un número de coso, de Principia Matemática, de Principia algo. Ah, sí, sí, de Eso Principia, les de la habrá- revista, sí. Sí, capaz que Eh, ahí. sí, me estuve fijando porque no sé si lo tengo que mandar sí o sí en inglés. Y ahí no sé si estoy tan confianzudo como para poder hacerlo y que esté bien escrito. Pero bueno, en última instancia es hacer solamente traducción de lo que ya tengo, no es mucho más complicado. Me iba a fijar también en la revista de Sadaf o en la De última te fijas cuánto o en sale la que de alguien te lo Colombia. traduzca. ¿Cómo? Mm. De última te fijas cuánto sale que un traductor público te lo traduzca. Sí, 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 puede ser. Eh,
Ojo, igualmente creo que podría hacerlo. Más que nada, vería cuánto sale y que me lo revise. Pero bueno, nada, Cualquier estoy. cosa, yo conozco uno que trabaja para Puan, es una profesora que da inglés y trabaja como traductora pública y demás, y además toma los exámenes de Cambridge, así que cualquier cosa te paso el contacto de ella. Dale, dale, me vendría re bien. No, perdón, Andrés, justo nos colgamos charlando No, ¿Está bien no, el perdón. nene? Sí, 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 estaba medio lloriqueando, pero. Perdón a ustedes, no, todo bien. No, por ¿Cómo no vas a favor. pedir perdón? Eh, Por favor. bueno, retomemos. Entonces, reformula el criterio con más precisión y dice, bueno, requisito de verificabilidad completa en principio. Una oración tiene significado empírico si y solo si no es analítica y se deduce lógicamente de una clase finita y lógicamente consistente de oraciones observacionales. Eh, bueno, hay un par de notas al pie bastante largas. Bueno, yo ahí señalé algunas cosas, bueno, pero son más para mí, no sé si cualquier cosa me avisan. Bueno, problemas, ¿no? Este criterio, sin embargo, tiene varios defectos graves. El primero de los que mencionaremos aquí ha sido señalado por varios escritores. El requisito de verificabilidad excluye todas las oraciones de forma universal y, en consecuencia, todos los enunciados que pretenden expresar leyes generales. Esto, de algún lado, me suena, lo debo haber repetido, ya que éstas no pueden ser verificadas concluyentemente por un conjunto finito de datos observacionales. Y como las oraciones de este tipo constituyen parte integrante de las teorías científicas, el requisito de verificabilidad ha de ser considerado como extremadamente restrictivo a este respecto. De manera similar, el criterio descalifica todas las oraciones tales como para toda sustancia existe un disolvente que contiene tanto cuantificadores universales como existenciales. Es decir, figuran en ella las palabras todo y alguno, o sus equivalentes, ya que oraciones de esta clase no pueden ser deducidas lógicamente de un conjunto finito de oraciones observacionales. Sí, tal vez ahí, bueno, simplemente está planteando el tema de los enunciados mixtos, ¿no? O sea, de las generalizaciones mixtas que nosotros damos en IPC, digo, independientemente de las generalizaciones universales. Claramente las Klimovsky las saco de acá. Sí, 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 obvio, obvio. Habría que ver, ¿eh? ¿En qué año dijeron que era este artículo? 1950. 50. Sí, sí, sí. Voy a ver de qué año es lo de Klimovsky. Klimovsky, si no me equivoco, de Ah, 70 y pico. Sí, seguro. claro. No, y digo, independientemente de eso, tal vez lo que hace bueno Klimovsky es ofrecer un par de ejemplos nuevos o ofrecer un par de casos que no parecen los habituales para poder tratar de encajarlo dentro de las generalizaciones mixtas. Por ejemplo, todos los humanos son mortales. O sea, decir eso es un enunciado mixto a pesar de que parece universal. Pero bueno, independientemente de eso, me llama la atención 94. me llama la atención que no mencione los enunciados existenciales hasta más adelante, que no los mencione acá también. O sea, en ese sentido me parece un poco desordenado el artículo. Pues estaría bueno mencionar, digamos, universales, los problemas que tiene el criterio para las proposiciones universales, los problemas que tiene para las existenciales y después mencionar el caso de las proposiciones que tienen todo y alguno, ¿no? Dentro de sus términos. Pero bueno, nada, eso como Pero, comentario. ¿cuál sería? Porque yo Digo, no o sé si sea, lo si yo terminé de digo, por entender bien. ejemplo, algunos humanos son mortales, no, vamos a ir con otro caso. Algunos cuervos son negros, ¿no? Enunciado Sí, existencial, no está hablando de todos, y también el criterio tiene problemas para poder abarcar esos casos, porque esas proposiciones, si bien se pueden confirmar empíricamente de forma muy fácil, es imposible refutarlas empíricamente. está bien, por eso O es que sea, está. pasa al Claro. revés que con las universales. Pero bueno, justamente las proposiciones, o en realidad los enunciados mixtos, que para toda sustancia existe un disolvente, tienen los dos problemas a la vez. Tienen el término universal y el Claro. existencial al mismo tiempo. Entonces, tal vez hubiera sido más ordenado plantear los dos casos separados
y después plantear estas proposiciones que tienen los dos términos juntos. Igual los Perfecto. existenciales no son tan problemáticos, digo. No, Sí no son tan problemáticos, pero son creo que lo menciona irrefutables, después. pero no hay Parece. interés, no hay interés de que la ciencia precise eso. Es cierto, o sea, yo creo, también tengo la intuición de que se puede prescindir un poquito más en las ciencias de eso. Tal vez se usa mucho más hoy en día, ¿no? Que tenemos la pretensión de ser súper cautos con lo que decimos científicamente, ¿no? Pero en ese momento, que era todo mucho más tajante, no había tanto interés. Digo, estoy pensando en casos de medicina hoy en día. No, pero igual se puede corroborar, por ejemplo. Se puede corroborar Sí, que o sea, existen cuervos pero a negros favor con un sí, el solo tema es que no caso. podés hacerlo en contra. Un solo caso que sí es refutable. El tema es que vos decís, algunos cuervos son negros, ¿no? Y nunca aparece un caso de un cuervo negro. Entonces, siempre podés decir, bueno, yo te estoy diciendo que existe alguno, o sea, siempre podemos seguir esperándolo. ¿Se entiende? O sea, pasa exactamente lo contrario que con No, la estoy profesión. pensando cómo haría Popper. Y Porque es se que supone que justamente, tal vez para Popper sería un problema porque son imposibles de falsar. el caso lo trata y él lo mete dentro de una hipótesis falsadora. En realidad me parece que él dice que todas las hipótesis tienen, ya sean existenciales o universales, un grado de universalidad. Me parece que se va por ese lado el hijo de puta. Yo no sé, yo la verdad que ahí no me Me voy a meto. fijar, mientras avanzamos con esto lo voy a buscar porque ahora me dio como una especie de toque. Dale. Estamos para eso. Bueno, ¿Querés que siga y me interrumpí, Juan? Sí, sigan tranquilos, seguramente no lo encuentro ahora. Eh, no parecen haber sido muy advertidos dos defectos más del requisito de verificabilidad. Y es cierto porque yo no estaba tan al tanto. Creo que los había escuchado alguna vez, pero no los recordaba. B. Supongamos que S es una oración que satisface el criterio propuesto, mientras que N es una oración tal como lo absoluto es perfecto, a la cual el criterio no atribuye significado empírico. Entonces, la disyunción S o N, es decir, la expresión obtenida de conectar las dos oraciones mediante la palabra o, Ya está. Dale. En el apartado 15, el parágrafo 15, que se llama Enunciados Universales Existenciales, le da a la derecha a Nacho diciendo lo siguiente: los enunciados existenciales no pueden ser falsados, ningún enunciado singular, enunciado básico, enunciado de un acontecimiento observado, puede contradecir al enunciado hay cuervos blancos, solo podría hacerlo un enunciado universal. Esto nos lleva a que los enunciados estrictamente existenciales no son empíricos, son no empíricos o metafísicos. Bueno, voy a seguir leyendo para ver cómo soluciona eso. Claro, el tema me parece que el problema general de todos los criterios propuestos es que o te quedás medio corto para un lado, o sea, o sos muy restrictivo, y te quedan oraciones afuera, o sos muy permisivo y se te mete la metafísica por... Es como la sábana corta, ¿no? Me tapo los pies y me quedan Yo los hombros de... Dale, creo dale. que el tema es qué es lo que estás dispuesto a quemar. Digamos, ¿estás dispuesto a quemar los universales o dispuesto a quemar los existenciales? ¿Qué precisas en ciencia? Y uno diría, bueno, prefiero quemar los existenciales y quedarme con los universales, aceptando un criterio falsacionista. Pero ahora Parece lo menor, Juan. pienso, y es que si vos querés el criterio falsacionista, precisás que los existenciales sean científicos. Porque si no, ¿cómo haces para falsar? Para falsar vos necesitas un enunciado básico. Y un enunciado Claro. básico no solo es un enunciado básico, sino que necesitas confirmar el enunciado básico. Más que confirmar, necesitas corroborarlo. Para corroborarlo precisas una hipótesis falsadora. Y una hipótesis falsadora es una hipótesis existencial más condiciones iniciales que Claro.
permiten la predicción del enunciado básico incompatible con la hipótesis principal. ¿Y cómo haces eso si el existencial no es científico? Bueno, estoy empezando a encontrar el problema que todo el mundo señala, pero hay algo que siento que tiene que haber una falla en esto. No sé dónde, voy a buscarla. Hay que buscar la punta para empezar a deshilar a ver dónde está el problema. Sí. Claro, y está en lo que notó Nacho, que yo pensé, que yo lo veía como algo claro, pero ahora, si bien me parece claro, creo que señala un problema que no había visto, que tiene que ver con la refutación. Si el existencial no es científico, tenés un problema con la refutación. Claro. Sí. Entonces el universal tampoco sería científico. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Justo, perdón, Entonces, dale, dale. iba a mencionar una boludez más. Hay una diferencia con la cual podría zafar Popper, que es algo distinto. Decir un enunciado existencial a decir un enunciado que tiene un demostrativo. O sea, una cosa es decir, existe algún cuervo negro y otra cosa es decir, este cuervo es negro. Vos lo que necesitas para refutación solamente es el enunciado con el demostrativo. O sea, digo, los enunciados existenciales se podrían eliminar de la ciencia, creo, sin demasiado pérdida. Yo estoy de acuerdo con vos y Popper lo escribe. Popper separa el enunciado existencial estricto y el enunciado existencial que no es existencial de verdad. Ahora, el que vos mencionás, sí, no es un enunciado existencial en realidad, no lo es. Es un enunciado básico. Ahora, el problema es que precisás la corroboración, no tiene que ser un fenómeno aislado, y la corroboración te lleva, me parece, a la necesidad de un enunciado existencial que permita la formulación de un enunciado básico, y así vos ya ahí lo podés aceptar como corroborado. Cuando habla de la hipótesis falsadora, me parece que está hablando de un enunciado existencial corroborado. Puede ser, puede ser. Tal vez el principio metodológico sería no Sí. formular como, o sea, no hacer como con los enunciados universales, que vos simplemente los proponés y después los refutás, sino decir, bueno, una vez que ya tenés enunciados básicos, estás habilitado a proponer enunciados existenciales porque ya tenés las pruebas a favor, ¿no? O sea, no podés proponer un enunciado existencial para el que todavía no hayan enunciados básicos corroborándolo. Eso podría ser un principio metodológico que elimina No cualquier puede enunciado ser, no existencial. puede ser porque no son falsables. No, pero digo, no habría problema con admitir, por ejemplo, hay un cuervo blanco, o existe algún cuervo blanco cuando vos ya tenés un enunciado básico que te permite corroborarlo a favor. Por ejemplo, este cuervo es Yo lo blanco, entiendo. lo podés decir, o sea, primero decís este cuervo es blanco. Si yo no te habilito a decir enunciados existenciales hasta que tengas enunciados básicos, entonces en un segundo momento tenés que decir, bueno, ¿existen cuervos blancos? Bueno, sí, porque ya tenés la prueba a favor antes. Ahí no hay tanto problema, porque no necesitas Yo te lo refutarlo. acepto, pero para Popper sería un problema, porque él precisa que Sí. sí o sí sea falsable. Sí, sí, eso seguro, eso seguro. Pero bueno, tal vez el problema justamente es el criterio de la falsación. Voy a seguir buscando. Perdón, Bueno, ahora sí. estábamos con No, a mí me encanta esto. Yo, de hecho, propuse esta forma porque, de hecho, estoy aprendiendo un montón. Estábamos en el problema de la disyunción. Entonces, la disyunción S o N, es decir, la expresión obtenida de conectar las dos oraciones mediante la palabra o, satisface también el criterio. Porque si S es consecuencia de una clase finita de oraciones observacionales, entonces S o N es trivialmente una consecuencia de la misma clase. Pero evidentemente el criterio empírico de significado no está destinado a probar oraciones de este tipo. A este respecto, por lo tanto, el requisito de verificabilidad completa comprende demasiado. Sea P un predicado observacional, entonces la oración puramente existencial, existe un X tal que X es P, bueno, él lo dice, existe por lo menos una cosa que tiene la propiedad P. Es completamente verificable, porque se deduce de una oración observacional que afirma de algún objeto particular que tiene la propiedad P. Pero su negación, al ser equivalente a la oración universal para
bueno, nada tiene la propiedad P, no es evidentemente por completo verificable, como se sigue del comentario A hecho más arriba. No sé si esto, bueno, es un poco lo que explicaban, lo que comentaban ustedes recién, ¿no? De aquí que, bajo el criterio 2.1, las negaciones de ciertas oraciones empíricas, y por lo tanto cognoscitivamente significativas, resultan carentes de significado empírico, y como no son ni analíticas ni contradictorias, carecen cognoscitivamente de significados. A ver, subo. Pero cualquiera que sea la manera en que delimitemos el dominio del lenguaje significativo, tendremos que insistir en que si una oración cae dentro de tal dominio, otro tanto tendrá que suceder con su negación. Para decirlo más claro, las oraciones que han de ser calificadas de cognoscitivamente significantes son precisamente aquellas de las que puede decirse significativamente que son verdaderas o falsas. Pero entonces la adhesión a 2.1 engendraría un grave dilema, como se ve por la consecuencia que acaba de mencionarse. Tendríamos que renunciar bien al principio lógico fundamental de que si una oración es verdadera o falsa, su negación es falsa o verdadera respectivamente, y por lo tanto cognoscitivamente significativa, o bien tendremos que negar de un modo que recuerda la concepción intuicionista de la lógica y de las matemáticas, que para todo X, X no es P. Es lógicamente equivalente a la negación de existe un X tal que X es P, sería. Claramente el criterio 2.1, que se ha descalificado a sí mismo en otros aspectos diversos, no justifica medidas tan enérgicas para su conservación. Por lo tanto, debe ser abandonado. Esas frases me parecen muy, muy candorosas y tiene la entereza de proponer con pasión y después de abandonar cuando reconoce el defecto, ¿no? Con honestidad. Consideraciones estrictamente análogas se aplican a un criterio opuesto, que hace de la refutabilidad completa, en principio, la característica definidora de la significatividad empírica. Bueno, acá ya entramos a Popper, ¿no? Formulemos este criterio del modo siguiente. Una oración tiene significado empírico si y solo si es posible, en principio, de refutación completa por un número finito de datos observacionales, o más exactamente, el requisito de refutabilidad completa en principio. Una oración tiene significado empírico si y solo si su negación no es analítica y se sigue lógicamente de una clase finita, lógicamente consistente de oraciones observacionales. Yo no lo había tenido como definición del falsacionismo. No sé qué piensan ustedes, A ver. es equivalente, ¿no? Una oración tiene significado empírico si y solo si su negación no es analítica y se sigue lógicamente de una clase finita, lógicamente consistente de oraciones observacionales. A la nota al pie menciona que la idea de esto se debe a Popper, ¿no? O sea, esto sería equivalente a que es falsable, ¿no? Sí, se supone que ¿Sería sí, o sea, eso? se supone que vos tenés que decir, vamos al caso de las proposiciones universales que son las que supuestamente tienen digamos, tiene la clave de resolución el falsacionismo, ¿no? Tengo todos los cuervos son negros, su negación no es analítica, o sea, no todos los cuervos son negros,
Y eso es equivalente a Sí, decir, existen cuervos que no son negros, ¿no? O sea, su negación podría ser una proposición existencial con un predicado que niegue el predicado afirmado en la proposición universal. Y eso se sigue lógicamente de una clase finita lógicamente consistente de oraciones observacionales. Es decir, si yo digo X, este cuervo es blanco, este segundo cuervo es blanco, este tercer cuervo es blanco, entonces puedo concluir en existen cuervos no blancos, que sería lo contrario de está afirmar todos bien. los cuervos son negros. Para mí hay una ambigüedad, o sea, lo que decís Pero el tema Nacho es que, es la interpretación correcta, pero hay una ambigüedad en la oración. Cuando uno dice, y se sigue lógicamente, uno podría interpretar que se siga la oración, que se siga la oración que queremos que sea refutable. Lógicamente, una clase finita es uno de los requisitos. Pero no, en realidad uno de los requisitos es que su negación se siga lógicamente. Creo que hay una ambigüedad en ese y se sigue lógicamente, que no se sabe si se refiere a la negación o se refiere a la oración de significado. Creo que el problema interpretativo de Andrés, o por lo menos el mío a primera vista, fue ese, el no, creer igualmente que... me parece que todo lo que viene después del sí, solo sí, es como que el se sigue lógicamente se debería referir estrictamente a la negación, pero sí es verdad que es ambiguo así formulado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que una interpretación caritativa debería tener en cuenta eso. O sea, Claro, es la que vos decís, incluso eso es claro, lo que dice Popper. sí, sí. claro, tal, Pero así exacto. todo, me parece que caracterizarlo así es un poquito tramposo. O sea, ¿por qué? Porque decir en todo caso que una proposición científica es falsable es un poco más ambiguo, es cierto, pero te da más lugar a poder desarrollar qué significa la falsabilidad, no ponerlo en estos términos, digamos, rigurosamente. Si vos tenés que hacer un análisis estrictamente lógico y lo reducís de esta manera, ya ves a primera mano que Los este va problemas. a fallar. Pero Claro, sí, tal decir es cual. falsable es un poquito más ambiguo, pero le da espacio a Popper para poder desarrollarlo en un libro entero. O sea, Sí, a mí lo que por eso les consultaba, lo que me surgió al principio es decir, bueno, entonces el requisito de falsabilidad es igual a aplicar el criterio no a los enunciados, sino a la negación de los enunciados. Eh, y bueno, eso en principio medio que me lo hizo pensar distinto a la posición de Popper. Y después, por otro lado, eso digo, pero será equivalente porque uno de entrada ya sabe que la negación de algunas oraciones tienen problemas para ser corroboradas. Entonces, digo, por eso, bueno, capaz que es una descripción medio peyorativa del criterio de Popper. O no, por ahí capaz que, según lo que entendí que dijo Nacho recién, por ahí es equivalente, pero eh, semánticamente es la ambigüedad del término falsabilidad por ahí permite algún desarrollo conceptual que esta caracterización no permite, me no, y parece, ¿no? además, Porque uno ya ve que hay negaciones que no lo van a cumplir. no, pero además sería imposible de falsar cualquier proposición porque vos tendrías que, digamos, no es que se sigue lógicamente de una clase finita, lógicamente consistente de oraciones observacionales, no es que se sigue el enunciado que es la negación de la oración que tiene significado empírico. ¿Por qué lo digo? Yo digo todos los cuervos son negros. La negación de eso es, ¿existe algún cuervo no negro? Y ese Sí, enunciado, que es la negación de la proposición universal, debería seguirse de una serie de enunciados básicos que digan, este cuervo es blanco, este cuervo es gris, este cuervo es verde, ¿sí? claro. Ahora, tenés que hacer una interpretación, por ejemplo, de los predicados observacionales, en la cual vos digas por qué se sigue de que un cuervo sea verde, de que un cuervo sea blanco, de que un cuervo sea, no sé, rojo, lo que fuere, por qué se sigue de eso que existen cuervos no negros. Nosotros en el lenguaje natural lo entendemos, pero en lógica son predicados completamente distintos. No hay una consecuencia lógica de que un cuervo tenga un color a que existan cuervos que no sean de otro color. ¿Se entiende? O sea, tenés Claro. que hacer una interpretación muy precisa de todos los enunciados. No es una consecuencia lógica clara de ciertos enunciados observacionales
la negación de la proposición que vos estás teniendo en cuenta al principio. O sea, De no, hecho, podrías inferir cualquier otro enunciado también. claro, podrías Este, inferir un montón de tendrías enunciados que... y sería un problema. O sea, definir el criterio de refutabilidad completa en estos términos es un problema. Es un problema y es un problema que, Perfecto. que Popper ya nota desde el principio. Entonces, nosotros podemos hacer una interpretación caritativa de lo que quiere decir Hempel acá, pero su interpretación de lo que está queriendo decir Popper ya es maliciosa, porque Popper tiene en cuenta esos problemas y los trata de resolver apenas propone su criterio. Falsabilidad es algo más que simplemente esto. Perfecto, sí. Buenísimo. Seguimos. Este criterio califica una oración empíricamente significativa si su negación satisface el requisito de verificabilidad completa. Como habría que esperar, es por consiguiente inadecuado por las mismas razones que el anterior. Claro, en cierto sentido acá se invierten los problemas, ¿no? Excluye hipótesis puramente existenciales. Antes excluía las universales. Tales como existe por lo menos un unicornio, y todas las oraciones cuya formulación requiera cuantificación mixta, es decir, universal y existencial, porque ninguna de ellas puede posiblemente ser refutada concluyentemente por un número finito de oraciones observacionales. Bueno, ese me resultó bastante transparente, así que no voy a comentar más nada. Si una oración S es completamente refutable y N es una oración que no lo es, entonces su conjunción S y N, entonces, es decir, la expresión que se obtiene conectando las dos oraciones por la palabra I es completamente refutable. Porque si la negación de S es implicada por una clase de oraciones observacionales, entonces la negación de S y N está a fortiori implicada por esa misma clase. Así el criterio concede significado empírico a muchas oraciones que descartaría un criterio empírico adecuado, tales como, digamos, todos los cisnes son blancos y lo absoluto es perfecto. Está bien, acá de manera... El anterior tenía problemas con la disyunción y este tiene problemas con la conjunción. C. Si P es un predicado observacional, entonces la afirmación de que todas las cosas tienen la propiedad P es calificada de significativa. Pero su negación, que es equivalente a una hipótesis puramente existencial, es descalificada, véase A. De aquí que el criterio 2.2 dé origen al mismo dilema que 2.1. Este no lo vi tan claramente. ¿Por qué es un problema el que la negación, porque, o sea, el No, problema de... porque el sí, problema que sí, aparece es el mismo de antes. Si vos decís que una proposición es significativa, se supone, o la intuición diría, que su negación también es significativa. Y acá no pasa, por los sí, mismos motivos por los que no pasaba antes. Por eso decía, bueno, o tenés que descartar que la negación de toda proposición significativa también es significativa, o tenés que sí, descartar el criterio. Pero es básicamente eso lo que plantea. Es la misma crítica que antes, lo único que antes vos lo que tenías que está bien. descartar supuestamente eran las proposiciones universales y acá los existenciales. O sea, Está bien. Claro, pues dice B hacia A y el punto A es el que el criterio excluye los enunciados existenciales. Está bien. En suma, pues, las interpretaciones del criterio de verificabilidad, entendido como verificabilidad completa o refutabilidad completa, son inadecuadas porque son demasiado restrictivas en una dirección y demasiado amplias en otras, y porque ambas requieren cambios definitivos en los principios fundamentales de la lógica. Se han hecho varios intentos para evitar estas dificultades, interpretando el criterio de verificabilidad en el sentido de que solo exige una confirmabilidad meramente parcial y posiblemente indirecta de las hipótesis empíricas por pruebas observacionales. Este acá era ya como un primer paso de moderación, ¿no? De empezar a ablandar la radicalidad del criterio.
2.3. Una formulación sugerida por Ayer, el editor de nuestro libro, es característica de esos intentos para establecer un criterio de confirmabilidad claro y suficientemente amplio. Dice, en efecto, que una oración S tiene contenido empírico si de S, en conjunción con hipótesis subsidiarias adecuadas, es posible derivar oraciones observacionales que no sean derivables de las hipótesis subsidiarias solas. Esta circunstancia nace de un examen más atento de la estructura lógica de la prueba científica. Pero esto sería ¿qué sería? El holismo, ¿no? de contrastación, si no me equivoco. No sé Pero si es tanto, o demasiado... sea, creo que el holismo puede ser, o sea, es una de las formas de poder abordar esa propuesta, pero no es tan restrictivo, o sea, no es volcarse del todo a eso, sino que vos podrías tomar o sea, una oración S sola y ver si tiene contenido empírico, teniendo en cuenta, bueno, qué oraciones observacionales podés derivar de S en conjunción con otras, pero podés saber qué es lo particular o el aporte particular de una oración en concreto si te fijás qué es lo que agrega y que no podrían agregar las hipótesis subsidiarias solas. O sea, implica que vos lo tengas en cuenta Correcto. junto con otras hipótesis, pero sabés cuál es el aporte particular de esa oración que estás evaluando. Cosa que no necesariamente Claro. sabés con el holismo. O sea, el holismo podría llegar a tener en cuenta todo en conjunto y no poder evaluar el aporte individual de una sola de esas proposiciones. O sea, el holismo es una de las maneras de poder concretar este criterio, pero no es el único necesariamente. Creo que en este caso está haciendo referencia a que no es posible derivar de una ley o de un enunciado universal nada. O sea, vos no podés derivar de ella un enunciado observacional, un enunciado nivel 1, por ejemplo. Necesitas condiciones iniciales, hay hipótesis auxiliares. Sin eso, no podés. Y Popper también lo dice. Me parece que hace referencia a Está bien. eso. Claro, además de las condiciones iniciales o antecedentes, tampoco podrías derivarlo solo sin la ley. Así que No ese podrías sería derivar algo más que eso mismo. que eso mismo, exacto. Perfecto. Esta circunstancia nace de un... Bueno, esto ya lo he mencionado. En realidad, como el mismo Ayer ha señalado en la segunda edición de su libro Lenguaje, Verdad y Lógica, este criterio otorga contenido empírico a cualquier oración. Así, por ejemplo, si ese es la oración, el absoluto es perfecto, basta elegir como hipótesis subsidiaria la oración, si lo absoluto es perfecto, entonces esta manzana es roja, para hacer posible la deducción de la oración observacional, esta manzana es roja, que obviamente no se sigue solo de las hipótesis subsidiarias. Para hacer frente a esta objeción, Ayer propuso recientemente una versión modificada de su criterio de verificabilidad. La modificación restringe, de hecho, las hipótesis subsidiarias mencionadas en 2.3 a oraciones que bien sean analíticas, bien que pueda demostrarse independientemente que son verificables en el sentido del criterio modificado. Pero puede demostrarse fácilmente que este criterio nuevo, como el requisito de refutabilidad completa, le concede significado empírico a toda conjunción S y N, en la que S satisfaga el criterio de Ayer, mientras que N es una oración tal como lo absoluto es perfecto, que conforme a dicho criterio debe ser rechazada. En realidad, cualquiera que sean las consecuencias que puedan deducirse de S con la ayuda de hipótesis subsidiarias permisibles, podrán también ser deducidas de S y N por medio de las mismas hipótesis subsidiarias. Y como el nuevo criterio de Ayer está formulado esencialmente en términos de cierto tipo de consecuencias que son deducibles de la oración dada, acepta tanto a S y N como a S. El profesor A. Church ha señalado otra dificultad al demostrar que, dadas tres oraciones observacionales cualesquiera, ninguna de las cuales implica por sí sola algunas de las demás, se sigue entonces que para una oración S cualquiera que, bien ella, bien su negación,
tienen significado empírico de acuerdo con el criterio revisado de Ayer. Bueno, se ve que todo esto les llevó a buscar otro tipo de criterio en la traducibilidad a un lenguaje empirista. Dice, creo que sería inútil continuar la búsqueda de un criterio adecuado de verificabilidad en términos de relaciones deductivas para con las oraciones observacionales. El pasado desarrollo de esta investigación, cuyas etapas más importantes hemos examinado, parece justificar la presunción de que, mientras nos esforcemos por establecer un criterio de verificabilidad para las oraciones individuales de un lenguaje natural, en términos de sus relaciones lógicas con las oraciones observacionales, el resultado será o demasiado restrictivo o demasiado amplio, o ambas cosas. Parece probable, sobre todo, que tales criterios le concederían significado empírico a la manera de 2.1b o de 2.2b, ya a toda disyunción, ya a toda conjunción, de dos oraciones, de las cuales una por lo menos sea calificada como empíricamente significativa. Y esta peculiaridad tiene consecuencias indeseables porque las liberales reglas gramaticales del español, como las de cualquier otro lenguaje natural, conceden carácter de oración a ciertas expresiones, lo absoluto es perfecto es un ejemplo, que aún conforme a los más liberales patrones empiristas no afirman nada, a pesar de lo cual habría que admitirlas como componentes de enunciados empíricamente significativos. Esta dificultad no se presentaría, desde luego, en un lenguaje artificial cuyo vocabulario y gramática se eligiesen de tal manera que excluyesen por completo la posibilidad de formar oraciones de aquellas clases que el criterio empírico de significado está destinado a eliminar. Llamemos a ese lenguaje empirista. Esta reflexión sugiere una forma enteramente distinta de enfrentarnos a nuestro problema: hacer una caracterización general de la clase de lenguaje que se consideraría empirista y formular después el siguiente: criterio de traducibilidad para el significado cognoscitivo, que dice: una oración tiene significado cognoscitivo si y solo si es traducible a un lenguaje empirista. Esta manera de concebir el significado cognoscitivo, aunque quizás no explícitamente expresada, parece servir de fundamento a gran parte del trabajo realizado recientemente por empiristas. Hasta donde puedo ver, tiene su origen en el ensayo de Carnap, Testability and Meaning, especialmente la parte 4. Como cualquier lenguaje, todo el lenguaje empirista puede caracterizarse también indicando su vocabulario y las reglas que determinan su lógica. Estas últimas comprenden las reglas sintácticas de acuerdo con las cuales pueden formarse oraciones por medio del vocabulario dado. En efecto, el criterio de traducibilidad propone que se caractericen las oraciones cognoscitivamente significativas, señalando cuál es el vocabulario con el cual pueden formarse y que los principios sintácticos que gobiernan su construcción. ¿Qué oraciones se señalen como cognoscitivamente significativas? Depende, pues, de la elección del vocabulario y de las reglas de construcción. Veamos una posibilidad específica. Podemos calificar de empirista a un lenguaje L si satisface las condiciones siguientes. A. El vocabulario L contiene: 1. Las locuciones habituales de lógica que se usan en la formulación de oraciones, incluyendo sobre todo las expresiones no, y, o, sí, entonces, todo, algunos, la clase de todas las cosas tales como, es un elemento de la clase, etc. 2. Ciertos predicados observacionales, vimos la definición al principio del artículo. Se dirá que ellos constituyen el vocabulario empírico básico de L. Y 3. Toda expresión definible por medio de las señaladas en 1 y 2.
B. Las reglas para la formación de oraciones en L son las que se establecen en algún sistema lógico contemporáneo, tal como Principia Mathematica. Como todos los términos definidos pueden ser eliminados en favor de los primitivos, estas reglas estipulan, de hecho, que un lenguaje L es empirista si todas sus oraciones son expresables con la ayuda de las locuciones lógicas habituales, en términos de características observables de objetos físicos. Llamemos a cualquier lenguaje de este tipo lenguaje cosa en el sentido más estricto. A la inversa, el vocabulario empírico básico de un lenguaje empirista puede construirse de tal manera que esté formado por términos fenomenistas, cada uno de los cuales se refiere a algún aspecto del fenómeno perceptivo o sensitivo. La construcción de lenguajes fenomenistas adecuados, sin embargo, ofrece dificultades considerables, y en el empirismo reciente la atención se ha enfocado primordialmente sobre las potencialidades de lenguajes cuyo vocabulario empírico básico consista en predicados observacionales, ya que estos se prestan más directamente a la descripción del tipo de prueba intersubjetiva que se invoca en la comprobación de las hipótesis científicas. Si construimos los lenguajes empiristas en el sentido de 3.2, el criterio de traducibilidad 3.1, entonces evita todos los inconvenientes señalados en nuestra discusión de las primeras formas del criterio de verificabilidad. El 3.1 era... el de traducibilidad, está bien. Enumera los defectos solucionados. Nuestra caracterización de los lenguajes empiristas prevé explícitamente la cuantificación universal y existencial, es decir, el uso de las palabras todo y algunos. De aquí que en general ningún tipo de enunciado cuantificado sea excluido del campo del discurso cognoscitivamente significativo. Oraciones tales como "lo absoluto es perfecto" no pueden formularse en un lenguaje empirista. Véase más abajo el punto D. Y en consecuencia no existe el peligro de que sea calificada de cognoscitivamente significativa, una conjunción o una disyunción que contengan una oración de esa clase como componente. En el lenguaje L, con reglas sintácticas conforme a Principia Mathematica, la negación de una oración es siempre también una oración de L. Así, el criterio de traducibilidad no lleva a la consecuencia implicada tanto por 2.1 como por 2.2 de que las negaciones de ciertas oraciones significativas sean no significativas. A pesar de su amplitud, el nuevo criterio no atribuye significado cognoscitivo a todas las oraciones. Así, por ejemplo, las oraciones "lo absoluto es perfecto" y "la nada nadea" no pueden ser traducidas a un lenguaje empirista porque sus términos fundamentales no son definibles por medio de expresiones puramente lógicas y términos observacionales. Bueno, hasta acá parece... Hay algo que me hace ruido de ese ítem final. Más que nada por lo siguiente, o sea, no queda del todo claro por qué los términos fundamentales de esas oraciones que se pretenden excluir dentro de este criterio, no se pueden definir por medio de expresiones puramente lógicas y términos observacionales. O sea, sí podríamos decir que esa definición es arbitraria, ¿no? Pero yo podría decir, lo absoluto es perfecto, sí, solo sí, y del otro lado de ese bicondicional poner un conjunto de expresiones lógicas y términos observacionales formando una oración significativa dentro de este lenguaje L, ¿no? O sea, yo puedo poner cualquier cosa después de ese bicondicional y volvería a alguna de estas proposiciones que deseablemente no son significativas, una proposición significativa dentro de L. O sea, lo podría hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, lo podría hacer Pero con cada uno entonces de esos esa términos definición sería individualmente. significativa y no tendría ningún problema. Claro, el tema es, de esa manera yo podría ampliar el conjunto de proposiciones significativas dentro de L de la manera que a mí se me cante, porque esas definiciones se vuelven arbitrarias y yo empiezo a ampliar el lenguaje y digo, bueno, perfecto, X es perfecto, sí, solo sí, X es, y pongo un conjunto
de predicados observacionales, ¿no? Del otro lado. Pero no creo que haya problema con eso. O sea, creo que No, está bien, que es lo esperable. está bien, pero el tema es, de esa manera yo puedo volver una proposición que supuestamente debería quedar fuera de L, como lo absoluto es perfecto, yo la convierto en una proposición significativa. Es que, es que si vos haces eso, está bien que esa proposición esté dentro. Solo que no Claro, sé si es lo que querría la persona que plantea lo absoluto es perfecto. claro, Estarías resignificando qué significa perfecto y resignificando qué significa absoluto. totalmente. Por eso, para mí, o sea, por eso, Está bien. a eso apunto con el problema. El problema que yo estoy identificando es que no hay ninguna de las imposiciones de la formación de este lenguaje L que te impida formar o redefinir términos del lenguaje natural arbitrariamente. O sea, vos podrías hacer que Sí, cualquier oración en el lenguaje natural se vuelva significativa con una redefinición lo suficientemente compleja como para poder tratar de abordar estos casos de proposiciones que pretende excluir. Y por ejemplo, el caso de la nada nadea, yo simplemente te digo, bueno, la nada nadea sí, solo sí, esta taza es blanca y esta taza es no blanca. O esta taza es blanca y esta taza no es blanca. Según lo de Pero principio. estaría de acuerdo la persona que postula la nada nadea con que ese sería el significado de la nada nadea? Y no Que me sería importa, porque en posible. términos lógicos estoy haciendo que se siga de una contradicción. O sea, estoy planteando un bicondicional donde cualquier contradicción equivale a la nada nadea. claro, pero ahí me parece que tiene, yo o lo entiendo como Juan, porque está bien lo que estás haciendo y el sistema, el lenguaje lo admitiría, y estás convirtiendo un término en una oración observacional, pero me parece que acá Hempel lo que quiere decir es que la nada nadea, como la dicen algunos, esa no entraría, porque no pueden ofrecer Claro, características observacionales. claro, la cuestión es que para poder hacer eso y para poder excluir verdaderamente ese tipo de oraciones, lo que hay que poner es por lo menos alguna condición adicional que te impida hacer redefiniciones arbitrarias, por ejemplo, ¿no? O sea, vos no podés hacer redefiniciones arbitrarias de cualquier proposición del lenguaje natural, ¿no? No sé, digo, como un criterio adicional. O sea, está muy bien todo lo que viene proponiendo hasta acá, pero hasta que vos hagas eso, el criterio de la vida cotidiana no te sirve. O sea, te sirve en un lenguaje perfecto, está bien, pero el lenguaje perfecto te sirve para poder justificar cualquier proposición del lenguaje natural. Hasta que vos propongas que hay algún Claro. tipo de afinidad entre el lenguaje natural o algún tipo de interpretación más correcta del lenguaje natural que otras interpretaciones que hagan este tipo de redefiniciones arbitrarias. Entonces, Sí, a lo que apunto es, el criterio está muy bien. El tema es, en la vida cotidiana no te va a servir hasta que digas que cierta interpretación de ese lenguaje formal es más adecuada que otras interpretaciones que hagan redefiniciones arbitrarias. sí, sí, un criterio, claro. Igual también podemos, concedo lo que decís, Nacho, pero también podemos concederle a Hempel que, bueno, es un ejemplo de lenguaje un poco primitivo, digamos básico, que bueno, presento la idea sería esto. Por ahí restaría agregarle lo que vos decís, ¿no? Bueno, un criterio Sí, 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 o sea, no estoy diciendo que de- sea malo, digamos, sino que me hace ruido este Sí, último punto sí, porque esa condición no se cumple, excepto que propongan ese ítem adicional junto con el criterio que propone. Ejemplo, ¿no? está buenísimo. A mí no se me había ocurrido esa objeción. Está bueno, claro, sí, sí, podés redefinir los términos en cuanto a características observables y los incorporás al lenguaje empírico y listo, ya está. Sí, sí, es verdad. Bueno, A mí no me sigo. cierra, A ver, pero ¿cómo? está bien. Digamos, porque no se trata primero de definir la proposición completa, sino que lo que excluye es que redefinamos los términos. Y supongamos que redefinimos los términos nada, redefinimos los términos nadea, redefinimos el término absoluto y redefinimos el término perfecto a partir de forma arbitraria para cagarlo, para cagar el criterio. Pero aún así esa redefinición debería ser aceptada. En todo caso, faltaría acá alguna condición sobre si es posible o no hacer definiciones arbitrarias. Me parece que en el momento en que uno hace una definición arbitraria, lo que está haciendo es poniéndole otro significado a los términos.
Y si Pero hacemos eso, aún así, imagínate que no le ponemos cualquier significado a los términos, aún así yo te podría justificar que el caso de la nada nadea se podría traducir en el lenguaje empirista. Yo a partir de este momento te digo que nada o nadear, ambos te los voy a definir de la misma manera como la negación de la conjunción de todos los predicados observacionales. O sea, el conjunto de todos los predicados observacionales, la conjunción de todos los predicados observacionales, X es predicado observacional 1, supongamos que hay 10, del 1 al 10, la negación de la conjunción de todos esos enunciados, o la negación, si queremos Es la hacerlo más restrictivo definición. totalmente, la negación de la disyunción de todos esos enunciados es igual a nada. Y estoy proponiendo una definición que sería bastante acorde al significado de nada. Es la negación de la disyunción de cualquiera de los enunciados de los predicados observacionales. Y entonces lo único que significa la nada nadea es, si nada está bien definido, nada es nada. Porque nadea lo puedo interpretar en términos de un predicado, o sea, en lógica de predicado lo puedo terminar como es nada. Nadear es igual a X es nada. O sea, en lógica de predicados, aún de esa manera yo te puedo definir este término como la negación de la disyunción de todos los predicados observacionales disponibles en ese lenguaje. ¿se pueden negar Y en predicados ese por sí momento se vuelve mismos? significativo, porque se supone que la negación de Pero cualquier pará, proposición ¿se pueden negar predicados sin No, ningún bueno, pero yo te elemento digo, del cual esos sean predicados? la nada es igual que a decir que para todo X, X no es predicado observacional 1, o X no es predicado observacional 2, o X no es predicado observacional 3, o X no es predicado observacional 4, y así con todos los predicados observacionales disponibles en el lenguaje. Te defino de esa forma nada. Cualquier verbo se puede traducir en lógica de predicados en un predicado con la cópula es. O sea, si yo te digo correr, te lo puedo traducir en es corriente, no sé, o es corredor. O sea que nadear yo te lo Claro, puedo traducir en un predicado, y ese predicado ya te lo había definido antes. Ser nada o X es nada es traducible en la negación de una oración observacional, porque tiene simplemente la negación de todos los términos observacionales, o una negación de oraciones observacionales con todos los predicados disponibles en el lenguaje. O sea, el caso de la nada nadea no se excluye en este está bien. lenguaje, aun cuando fuera Ahí perfecto. me cierra un poco más. Sí, Sí, o sea, Sí, digo, creo claro, que me falta algo, tal vez pero son dos objeciones posibles entonces. El caso de la nada nadea es un caso muy particular, y el caso de, no sé, lo absoluto es perfecto sería la otra crítica que se podría aceptar o no. Pero bueno, son tal vez dos críticas diferentes a este criterio. de todas maneras, igual sería, me parece, eh, estas objeciones sería como una especie igual de triunfo empirista, porque de alguna manera te obliga a redefinirlas en términos de características observables. Quizás es una pequeña derrota en tanto que se le mete la frase de vuelta en sí, pero bueno, está de alguna manera ya no es redefinida, problemática. ya no es, claro, no es tan Claro, sí, sí, problemática. tendría de todas maneras una definición precisa. Lo que a mí me parece un problema es que, en definitiva, aunque les aceptemos todo el punto a los empiristas, y que esto calculo que va a ser, o sea, por eso se originan un montón de cuestiones que se dedican a analizar más el lenguaje natural después que tratar de formar un lenguaje lógico perfecto. Yo puedo seguir usando el lenguaje natural exactamente como lo usaba antes, y si algún empirista me dice, vos no podés decir esto dentro de la ciencia, yo decirle, no, sí lo puedo decir, por esto, esto y esto. O sea, me están dando todas las herramientas para que yo pueda hacer definiciones trivialmente verdaderas de todo lo que yo estoy diciendo y que ellos Sí, pretendían excluir en el lenguaje natural. sí, O sea, aunque en ahí su terreno es un sí. triunfo, en el habla cotidiana de las ciencias no están haciendo ningún cambio, digamos. Claro. Entonces Igual yo de sigo todas siendo maneras, neovitalista, por ejemplo, en biología, pero si algún empirista me viene a molestar, le digo que eso lo puedo expresar en el lenguaje que ellos quieran. en términos observacionales. Claro, De pero todas maneras, el tema es que igual lo a concreto no partir, hace ningún cambio, digamos. No hace ninguna claro, modificación concreta a la ciencia, digamos.
Pero igual, aunque eso es posible, a partir de ahí empezaría otra discusión, que es si es fructífero o no, porque otro podría proponer otros significados, y bueno, está bien, lo que vos decís es posible, pero no sé si empírica o científicamente nos hace avanzar, y ahí ya es como una meta discusión Claro, sí, sí, sobre sí. si el criterio, o sea, está bien, sí, sí. Claro, es como Está decir, buena esa bueno, está idea. bien, ponele, aunque tengas razón, no sé si lograste algo. O sea, no sé si es efectivo Claro, esto. Sí, más pragmático sería, claro. sí, 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 totalmente, Habría totalmente. que, Eso es habría que verdad. ponerse de acuerdo. Pero está bien, mira vos, no lo había pensado de esa manera. ¿Cómo admiten los textos tantas interpretaciones? Está bueno. Eh, bueno, no sé cómo estamos, 7:40. Eh, quedan unas... ¿Seguimos o...? Y me ¿Cuánto nos parece que, queda? Y yo quedan... digo, Sí, decí. para mí, para poder tratar de discutir bien esta sección, la que sigue, está bueno frenar porque acá creo, si no me equivoco, plantea la última objeción, ¿no? O sea, Sí, el punto 4 serían los problemas de este criterio de traducibilidad. Y Y me después parece iría... que es un buen momento para cortar. sí, Es sí. un buen momento. Es un buen Dale, momento. bueno, dale, buenísimo. Entonces El seguimos. viernes que viene terminamos esto y si queda tiempo, ¿qué quieren que prepare? Lo tuyo. Bueno, sale eso, lo leemos. Bueno, ¿lo vas a mandar después? Si quieren, se los mando. Dale, dale, vendría Dale, re bien. Vale, listo. buenísimo. Bueno, entonces lo continuamos, nos vemos el viernes que viene. Dale, mil gracias por la exposición hasta el momento, aunque vaya a seguir, la verdad que sirve un montonazo. Bueno, bueno, gracias también. La verdad que los comentarios y las críticas, a mí me parece que no sé, este artículo que parece bastante, tanto la flauta acá, tan por ahí superficial, tiene como un montón de recovecos que no había visto y que me los estuvieron señalando ustedes. Así que también gracias de mi parte. Hoy Nacho Eh, estaba afiladísimo. Bueno, sí, sí, gracias también a los dos. buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Dale, que se mejore el pequeño. Ya veo que está mejor. Sí, sí, está mejor de ánimo. Así que bueno, gracias, gracias. Bueno, mil gracias y nos vemos el viernes que viene entonces. Un abrazo grande. Hasta luego, compañeros. Chao, Chao, chao. chao.